Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén disfrutando de esta semana. Hemos aprendido muchísimas cosas. Bueno, hoy vimos el tema de los seres vivos en ciencias naturales. Así que ahora vamos a entrar un poquito en detalle en nuestra clase. Así que vamos con la clase. Hola chicos, bueno, volvimos. Ahora sí, vamos a hablar sobre los seres vivos. Los seres vivos son aquellos que tienen vida. Y también hay seres, hay objetos en la naturaleza que no tienen vida. Así que vamos a separar un poquito, vamos a tratar de diferenciar lo que son seres vivos de objetos inertes, que significa que no tienen vida. Vamos a ver, los seres vivos cuentan con algunas características, como que son que los seres vivos tienen que nacer, tienen que venir de alguna parte, no nacen, no están en la naturaleza permanentemente. Así que nosotros venimos de nuestros padres y los seres vivos, todos tuvieron un papá, una mamá, una planta papá, o un progenitor, como podemos decir, como la palabra correcta. Crecen. Los seres vivos no se mantienen siempre del mismo tamaño. Todos tenemos un proceso de maduración desde que nacemos hasta hasta que morimos, ¿no? Tenemos un proceso en el que vamos creciendo. No crecemos indefinidamente, pero siempre estamos en un proceso de crecimiento. Nos reproducimos, precisamente. Nosotros nacemos y crecemos hasta llegar a nuestra madurez. Cuando llegamos a la madurez, tenemos la capacidad de reproducirnos. ¿Por qué es importante la reproducción? Porque la reproducción asegura la permanencia o la subsistencia de la especie. ¿Qué pasaría si nosotros ocurriera algo y los papás y las mamás no pueden tener más bebés? Bueno, en un periodo de unos 200 años, 90 años, 100 años, probablemente no existiría ni un ser humano, porque no habría forma de mantener la continuidad de la especie, ¿no? Y por último, cuando ya nuestros cuerpos se cansan, tienden a morir, ¿no? Obviamente es inevitable, desgraciadamente. Dicen que necesitamos agua, aire, alimentos y luz solar. Es obvio, ¿no? Los seres vivos necesitan el agua, el aire. Ojo, dice aire, no dice oxígeno, porque no todos los seres vivos utilizan el oxígeno, pero sí utilizan el aire. En el aire tenemos muchos gases, ¿no? Tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono y otros más que se mezclan. Así que otros elementos como el hidrógeno también, ¿no? Que se mezclan. Entonces, es importante saber que necesitamos el aire. Los seres vivos, los animales, usamos oxígeno y las plantas utilizan el dióxido de carbono. Alimento. Todos los seres vivos tienen la necesidad de alimentarse. Algunos crean su propio alimento, pero igual tienen que alimentarse. Nosotros consumimos otros animales y otros seres vivos, mejor dicho, ¿no? Los animales consumimos otros seres vivos. Las plantas crean su propio alimento, pero igual necesitan nutrientes de la tierra y el sol para convertirlos en alimento. Y todos necesitamos luz solar. Las plantas más que nosotros, pero igual, nosotros en un mundo sin luz solar, probablemente no, seguramente no sobreviviríamos. Vamos a hablar de los objetos inertes. Los objetos inertes son los que no tienen vida y no cumplen con ninguna de las características anteriores. No nacen, no crecen, no se reproducen y no mueren. No necesitan del agua, del aire, de los alimentos ni de la luz solar. Vamos a poner el ejemplo de una roca. Una roca está en la naturaleza, es un objeto natural, pero no está vivo, porque ya no nació, no creció, no se reprodujo y no muere. El agua y no toman, o sea, no necesitan agua, no necesitan tomar agua, no necesitan tomar aire, no necesitan alimentarse, ni necesitan de la luz solar. Los objetos inertes pueden ser naturales o artificiales. ¿Qué significa eso? Que los naturales son los que encontramos en la naturaleza. Los artificiales fueron los que creamos, fueron los que fueron creados por el hombre. Por ejemplo, una bicicleta, eh, un Sinsuame, un parque, eso no estaba ahí naturalmente, pero podemos encontrar en un parque, podemos encontrar rocas, tierra, que tampoco está viva, podemos encontrar, no, básicamente serían rocas y piedras, ¿no? Así que vamos con la otra cosa. Ahora vamos a hablar de los seres vivos.
los seres vivos se organizan, son una gran cantidad de, entran varias categorías de seres vivos. Y vamos a tocar el tema aquí de algunas de ellas. Los seres vivos pueden ser animales, como vemos aquí, como el tucán, el tigre, el pececito, la hormiguita o abeja y las bacterias, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de los seres vivos. Tenemos plantas, como vemos aquí, tenemos un helecho y una flor y un árbol. Todas estas son seres vivos, porque todos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y todos necesitan aire, alimento, luz solar, ¿no? Tenemos los hongos, que usted dirá, pero los hongos no son plantas. Bueno, no son plantas, son otro tipo de seres vivos. Tenemos algas, que son como las plantas, pero no son exactamente iguales. Y tenemos las bacterias, que son las más pequeñitas de nuestra lista. A ver, nosotros todas estas que están aquí, los animales, las plantas, los hongos y las algas, las podemos ver a simple vista. Las bacterias o microorganismos no se pueden ver a simple vista, porque necesitamos un microscopio. Vamos a ver ahora los animales que también se dividen en dos clases. Vamos a ver. Vamos a empezar por los animales vertebrados. ¿Qué significa que un animal es vertebrado? Significa que los animales vertebrados tienen huesitos dentro de sí, que tienen una estructura ósea, o sea que tienen huesos por dentro de la piel. Y ahí tenemos a los mamíferos. ¿Qué son mamíferos? Todos los animalitos que dan de tomar, que toman leche, ¿no? Como los perritos, nosotros, las vacas y todos los animales que vemos por ahí. También están los reptiles, que son como las lagartijas, ¿no? Tenemos los peces, las aves y los anfibios. Todos estos animales tienen estructuras óseas. Y tenemos el otro grupo de animalitos que se llaman invertebrados, que son los que no tienen estructura ósea o que no tienen huesitos, como las medusas, porque usted la ve que es como una gelatina, los insectos, usted ha matado una cucaracha y nunca ha visto un huesito de una cucaracha, las arañitas, los moluscos y los gusanos. A ver, algunos de estos seres tienen una especie de estructura ósea, pero no está por dentro, así que no son esqueletos, no se puede decir que son vertebrados, sino es que tienen caparazones duras, como los insectos, que son bastante resistentes, las arañitas, al igual que los moluscos, ¿no? Como usted ve una almeja, ella tiene su concha que es dura igual que los caracoles, pero el mismo ser por dentro no tiene ningún huesito. Así que tenemos claro eso. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre los tipos de animales. Ya vimos que pueden ser vertebrados o invertebrados. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es cada ser vivo. Vamos a hablar de los animales. Dice, la mayoría se ven a simple vista. Se alimentan de otros seres vivos y en algún momento de su vida se desplazan de un lugar a otro. En determinado momento llegan a su mayor tamaño posible y crecen y no crecen indefinidamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que los animales, empezando que los animales no crean su propio alimento, así que tienen que alimentarse de otro ser vivo para tener energía, para sobrevivir. Eso ya lo vimos en el sistema digestivo. A ver, ¿qué quiere decir eso? Nosotros, como humanos, somos animalitos, ¿no? Tenemos la constitución de un animal. Entonces nosotros comemos, eh, comemos hortalizas o plantas y comemos otros animalitos, los que comen los que sí comemos carne. Los que no comen carne, bueno, solamente plantas, ¿no? Hay personas de preferencia de cada quien. Eh, Nosotros nos movemos. Los animales tienen la capacidad de desplazarse, para que como necesitamos alimentarnos de otro ser vivo, es importante esto, no podemos quedarnos sentados esperando que los seres vivos vengan a buscarnos a nosotros para que nosotros alimentemos de ellos. Así que obviamente tenemos la necesidad de tener que desplazarnos para buscar alimento, para buscar refugio, ¿no? Porque no somos tan resistentes como las plantas. Bueno, entonces vamos con el grupo de las plantas. Las plantas, todas se ven a simple vista.
Y ellas, a diferencia de nosotros, sí fabrican su propio alimento. No se mueven, pero sus hojitas pueden moverse para buscar la luz del sol. Usted ha visto que las plantas en la casa, que usted pone dentro, cuando están cerca de una ventana, se van echando poquito hacia el lado de la ventana para buscar la luz del sol, ¿no? Y ellas, a diferencia de nosotros, sí crecen indefinidamente. Los animales crecen hasta cierto punto y dejan de crecer. Las plantas, por otra parte, pueden crecer toda su vida. Ahora vamos a tocar el tema de los hongos. Los hongos, la mayoría se ven a simple vista y se alimentan, al igual que los animales, de otros seres vivos. Pero ellos, a diferencia de nosotros que vamos y buscamos los animales y no los comemos, ellos lo que hacen es ir descomponiendo. Los animales van descomponiendo la materia de otros animales y se alimentan de ellos. Por eso se llaman descomponedores. Y no se desplazan de un lugar a otro. Viven en lugares fijos. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ver un árbol caído, un árbol viejo, muerto, se dará cuenta de que de repente en él empiezan a crecer algunos hongos. ¿Qué significa eso? Que esos honguitos empiezan a descomponer la corteza de este árbol y se está alimentando de él. Son muy importantes porque mantienen el ambiente limpio, ¿no? Descomponen los, los restos, ya sea de animales o desechos de otros animales, o también pueden ser las plantas, y se van alimentando de estos animales que ya murieron para dar paso a que haya espacio para los demás animales. Y los microorganismos, que no vamos a ponerle mucha atención, solo vamos a decir que son muy pequeños y no se ven a simple vista. Lo importante es que se pueden ver a través de un microscopio. Y con esto, creo que terminamos nuestra clase. Es importante que recordemos los temas que tocamos aquí, ¿verdad? Los seres vivos y los objetos inertes, la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Las características fundamentales que tienen los seres vivos versus los objetos inertes. Recordar que los seres vivos se clasifican en animales, plantas, hongos, algas y bacterias. Que los, que los animales, a su vez, se dividen en vertebrados e invertebrados. Que recuerden, los vertebrados son los que tienen huesitos o una columna vertebral, y los invertebrados son los que no tienen huesitos o columna vertebral. Y por último, ¿no? Saber la diferencia entre los animales, las plantas, los hongos y los microorganismos. Recuerden que los animales tienen movilidad, las plantas no. Pero fabrican su propio alimento y los animales no fabrican su propio alimento. Los hongos, por su parte, no tienen movilidad, pero no fabrican su propio alimento. Y los microorganismos solamente se pueden ver por medio de un microscopio. Así que ya saben, recapitulando, esta es la clase del día de hoy. Espero que haya sido sumamente interesante para ustedes y vamos a ver todos los videos que podamos conseguir sobre este tema porque es muy interesante. Chao.